Capítulo 3. El Señor de los Vientos. La siguiente etapa de su viaje llevó a Eolia, la isla flotante del Señor de los Vientos, Eolo y Pótada. Allí, un espléndido palacio con murallas de bronce y separado del mar por altas y escarpadas rocas, vivía felizmente Eolo, en compañía de sus 6 robustos hijos y de 6 hermosas hijas, a los que, a la manera de los reyes y reinas de Egipto, había unido en matrimonio entre sí. Eolo recibió a Ulises y a sus compañeros con gran amabilidad, cobijándolos bajo su techo durante un mes, mientras su huésped le narraba el sitio de Troya y las incidencias hasta el momento de su viaje de regreso a Ítaca. Y cuando llegó el momento de hacerse a la mar, Eolo les facilitó nuevas provisiones. A Ulises le entregó, pidiéndole que por ningún motivo lo abriera antes de llegar a casa, un odre hecho con única piel de buey, en el que había encerrado todos los mugidores vientos del mundo, a excepción de uno, el suave viento del oeste, el céfiro, que había de llevarlos sanos y salvos hasta su destino. El odre estaba cosido con hilo de plata y se colocó bajo los bancos de los remos de la nave de Ulises. Navegaron por espacio de 9 días y 9 noches sin necesidad de tocar los remos, mientras el céfiro abombaba dulcemente las velas, y durante todo el tiempo Ulises se mantuvo al timón sin cederlo a nadie. Pero cuando el 10º día divisaron Ítaca, Ulises, exhausto y sabedor de la forma familiar de las colinas visibles en la línea del horizonte, que se acercaba el final de sus viajes marítimos, se dejó vencer por el sueño, pero mientras dormía, los miembros de su tripulación lo miraron por curiosidad que les inspiraba el contenido del odre. Comenzaron a hablar entre sí. ¿Qué tesoro es este que nuestro capitán esconde con tanto cuidado y que no debe sacarse ni examinarse hasta que lleguemos a nuestro destino? Sin duda, esa gran bolsa está repleta de oro y plata, para nuestra tan celosamente la guarda, y es de justicia que también nosotros recibamos nuestra parte, puesto que hemos viajado y sufrido tanto como él. Ahora que estamos tan cerca de casa, no causará ningún daño que la abramos tan solo para ver lo que contiene. Y en ese momento en el que se hallaban tan cerca de la costa que podían distinguir a las personas que encendían fuegos entre las rocas, procedieron por tanto a sacar el odre debajo de los bancos de los remeros y desataron el hilo de plata. Entre rugidos y bramidos, los vientos prisioneros se escabulleron a toda prisa por el cuello del recipiente, se arremolinaron, llevaron el espacio entre el mar y el cielo, y saltando sobre las 12 naves, las desperdigaron, arrastrándolas desde las costas de su patria hasta mares desconocidos. Ulises, desesperado por los gritos de la tripulación y el fragor de la tormenta, comprendió enseguida lo que sucedió, y, llevado de la desesperación, estuvo a punto de arrojarse por la borda, las encrespadas olas, y acabar con su vida y con sus viajes en aquel mismo momento. Pero debía pensar en sus hombres, aunque fuesen los responsables de aquella desgracia, así que retomó el mando de su nave y de la flotilla zarandeada por los vientos. Transcurridos varios días de la tormenta, durante los cuales perdieron la noción del tiempo, arribaron una vez más a la isla de Eolo, pero esta vez el Señor de los Vientos no les dio la bienvenida, sino que exclamó al verlos: «Habéis provocado la ira de los dioses. No hay sitio en mi casa para aquellos a quienes los dioses odian, ni tampoco me es posible proporcionarles ayuda. Marchaos en hora mala y no volváis jamás a mi isla». Dicho lo cual, los expulsó inhumanamente de su palacio. Pese a la angustia que embargaba a Ulises, esta vez no encontraron viento que les hinchara las velas, por lo que hubieron de remar durante todo el trayecto, sin encontrar tampoco tierra en la que cobijarse al caer la tarde, de manera que se turnaron los remos y siguieron navegando interrumpidamente de día y de noche. Al cabo de una semana, sin embargo, divisaron tierra, y dirigiéndose hacia ella, hallaron una bahía proporcionaba un refugio seguro con altas rocas a ambos lados de la entrada,
Ulises ordenó a las otras naves de su flota que entraran en el puerto y echaran el ancla en sus protegidas aguas, pero condujo su propia embarcación hacia un peñasco del cabo, donde sus hombres ataron las amarradas. Luego subió una áspera atalaya desde la que observó la isla, y afortunada fue para él tal decisión. Las noches eran tan cortas en aquel lugar que cuando apenas habían desvanecido por poniente los últimos arreboles del crepúsculo, ya empezaba a palidecer el cielo oriental para dar paso a la aurora, y antes de que saliera el sol, desde el rocoso promontorio de la roca del puerto, Ulises envió a tierra a 3 de sus hombres para que reconocieran la zona. Después de caminar algún tiempo, divisaron una ciudad a lo lejos, pero antes de alcanzarla encontraron un pozo, bien protegido por la sombra de los árboles, donde una muchacha de largos brazos y anchos hombros sacaba agua. Procediendo a preguntarle quién era el rey de la isla y dónde procedían a encontrarlo, «Es mi padre a quien buscáis», respondió ella echándose a reír. «Venid conmigo y os llevaré sin tardanza a su presencia», desde los cual los condujo a la ciudad de los estrigones y a un palacio de grandes dimensiones que se alcanzaba en su centro. Pero el recibimiento del rey Antífates les deparó no fue muy diferente del que les había dispenso Polifemo, ya que tan pronto como vio a los hombres, agarró a uno de ellos, le reventó el cráneo contra una columna y exclamó que ya tenía carne fresca para cena. En cuanto a los otros 2, que duras penas consiguieron escapar, corrieron desesperadamente de vuelta hacia la nave. El rey, sin embargo, comenzó a gritar, llamándolo a voces a los otros lestrigones, quienes al oírle empezaron a acudir de todas partes en gran número, y era una fortaleza, tal que más que hombres parecían gigantes. Enseguida, desde las peñas de la orilla, empezaron a arrojar enormes pedruscos sobre las naves ancladas en el estrecho refugio. Los 2 que habían escapado del palacio real cayeron desde las rocas del promontorio a la nao atracada en la boca del puerto, y Ulises, al tiempo que los veía llegar, presenció también lo que estaba sucediendo con el resto de la flota. Oyó los gritos y gemidos de los moribundos y el quebrable de las cuadernas, y comprendió que nada podía hacer con ellos. Desenvainando la espada, cortó la amarrada de su barco, gritando a la tripulación mientras lo hacía: «¡Remad! En nombre de todos los dioses, remad si queréis salvar la vida». Los remeros, impulsados por el miedo a una muerte espantosa, golpearon al agua al unísono, enviando la nave hacia adelante como un sabueso, liberando de la traílla, y de esa manera llegaron a mar abierto, dejando a sus espaldas tan terrible lugar, agradecidos por haber escapado con vida, aunque llorando, mientras remaban, la muerte de tantos compañeros. Y Ulises comprendió que Posidón, el de Crulea, caballera, había escuchado la plegaria de su hijo Polifemo, el cíclope ciego, porque ahora, de las 12 naves y de sus valientes tripulaciones, tan solo le quedaba una.